salud y mucha fuerza para salir adelante de esta situación en que nos encontramos en estos momentos todos, las personas del Ecuador y todos en el mundo. Señor Iván Montaner, ministro de Producción, qué bueno que haya venido a presentarse ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que el pueblo escuche la respuesta que ustedes como representantes de las instituciones del gobierno pueden darle. Entendemos que la primera de las consecuencias de esta pandemia, y la más grave e importante, es el daño sobre la salud a la población. Eso es algo que nadie va a poner nunca en discusión y nos mantiene en alta preocupación. Para contextualizar un poco mi intervención, y como ya es conocimiento de todos que la mayoría de países, y especialmente los más castigados por esta pandemia, han optado por tomar medidas económicas y comerciales muy drásticas para disminuir el impacto del coronavirus. Por ejemplo, suspensión de toda la actividad económica, cierre de fábricas e industrias, el cierre de administraciones y de servicios básicos, con una consecuente paralización de naciones enteras. Con la mayoría de las economías detenidas y con la producción prácticamente llegando a cero, el impacto sobre la economía mundial se está empezando a notar. Por este motivo, el intercambio comercial de transporte de mercancías se ve altamente castigado. Haciendo un análisis y obteniendo información de varios expertos, se podría decir que la actual situación económica refleja choques de oferta y choques de demanda, que se refuerzan mutuamente. ¿Y por qué digo esto? En cuanto al shock de oferta, tenemos que la cuarentena y distanciamiento social van a reducir el número de horas de trabajo y por ende la producción. Las cadenas de valor locales y globales dejan de funcionar a un ritmo normal. En cuanto al shock de demanda, podemos mencionar que hay incertidumbre, pérdida de empleo e ingresos, quizás un ahorro por precaución y disminución de la inversión. Tenemos también disminución del gasto gubernamental por menores ingresos del gobierno, ya sea por impuestos o por el tema petrolero que está a nivel mundial. Considerando la respuesta político-económica que se tendría que hacer frente a un shock de oferta seguido por un shock de demanda o viceversa, ambos deben preocuparnos y exigen respuestas distintas. En primer lugar, tenemos un problema de cierre de fábricas, como ya lo mencioné, problemas de abastecimiento, complejas disrupciones en cadenas de suministro, que debemos atacar ahora y hacerlo con una visión post-pandemia, a mediano y largo plazo. Para atacar esto, surge mi primera pregunta al ministro. ¿Considera usted como experto que podríamos financiar las deudas y líneas de crédito de las empresas que sufran una caída de sus ventas de forma transitoria? Este compromiso de refinanciación por parte del sistema financiero debe acompañarse de líneas de liquidez extraordinarias, quizás por parte del Banco Central hacia bancos nacionales y privados. Eso sí, que se evite una situación de una contracción de crédito, que eso sería preocupante porque sería la reducción del dinero disponible para prestar. Segunda pregunta, usted nos ha presentado cifras interesantes, como son baja de producciones en los sectores comerciales, que han sido los más afectados, la baja del sector exportación y cuánto ha sido la baja o disminución del ingreso de divisas. Pero ¿tendrían cifras exactas del número de tiendas a las que ha llegado para la distribución interna de productos, las cuales usted mencionó y presentó en las láminas, así como los datos de estos viajes o estas distribuciones logísticas que se han realizado? ¿Tendrán estos datos más certeros por provincias? Usted mencionó en su exposición que sí, que está garantizada la distribución de productos de consumo a lo interno del país por parte de las empresas y por parte de ustedes como ministerio. Pero este plan, ¿a qué tiempo es? Pensando que esta situación, Dios no lo quiera, se dilate más, quizás este plan cubre 3 meses, 5 meses, 6 meses. ¿A qué tiempo está planteado todo esto? Para conocimiento de todos en este pleno y para el país, le pregunto, ministro, si saben qué porcentaje de la industria ecuatoriana está por cerrar o ya está cerrada. ¿Cuánto tiempo podrían permanecer sin operar? ¿Cuántas industrias ya en este momento no pueden pagar su nómina? Sabemos que América del Sur se va a enfrentar a una caída del ingreso de exportación bárbara, debido tanto al retroceso de los precios de las materias primas como a la reducción de los volúmenes de exportación, sobre todo hacia China, Europa y Estados Unidos, que son importantes socios comerciales. La fuerte caída de los precios del petróleo, el endurecimiento de las condiciones financieras, las medidas de contención que van a adoptar cada país. Estos 3 elementos y algunos más van a reducir la actividad económica. En este contexto, le pregunto,
¿Han realizado desde el ministerio a su cargo un análisis de cuál sería el escenario o en qué situación se van a encontrar los mercados del exterior en los próximos 3 meses? Y hablo de los mercados en los que Ecuador tiene más énfasis comercial, como lo son el de camarón, banano, cacao, flores, productos del mar enlatados, para así de esta forma tener una perspectiva de cómo estarán las exportaciones del Ecuador hacia esos mercados post pandemia, siendo positivos y pensando que esto pase en 2 o 3 meses. ¿Considera usted que debe hacerse una revisión urgente a los tratados de comercio internacional que tiene el Ecuador? ¿Con qué iniciativa? Con la iniciativa de buscar la dinamización comercial y de mercado, por lo menos hacerlo con los tratados que se tiene con los países de América. El impuesto a la utilidad que plantean para negocios que facturaron más de $1 millón debería de tener excepciones. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el turismo es una actividad que va a estar decaída mucho tiempo. Y si puede haber empresas en este sector que se van a ver obligadas a pagar dicho impuesto, o sea, esto es claro que una empresa pudo haber tenido utilidad en 2019, pero hoy, ante la pandemia, ante la situación, para sus operaciones puede ya no tener una liquidez. Las utilidades, además, muchas veces son contables sin que exista un flujo de caja. ¿Podría explicarnos cómo se ha pensado en el abandono del aislamiento? Si se tiene un plan en el cual ciertos sectores sean los que primero se reincorporen a la producción y luego otros. Y mi última pregunta, ¿le parece a usted como experto, como ministro, que la propuesta toma decisión por parte del gobierno de subir impuestos a las empresas y a las personas en este momento no sería contradictoria con el diagnóstico que se ha dado aquí el día de hoy de falta de liquidez de las empresas? O sea, ¿no ve usted que la propuesta del gobierno va en contracorriente de lo que hace el resto del mundo? Y doy un ejemplo de toma de decisiones, para más el que se ha planteado el día de hoy. El Ecuador paga deuda para no caer en un default y para recibir recursos. ¿Dónde están esos recursos? Otros países decidieron no pagar deuda y no cayeron en default. Entonces, dejo esas inquietudes, ministro, para que por favor las responda. Hasta ahí mi intervención, colegas asambleístas. Intervención del asambleísta Mauricio Zambrano, asambleísta por América Latina y el Caribe. Él considera que se deben revisar, o preguntó más bien al ministro si considera que se deben revisar los convenios de comercio que tiene el Ecuador con otros países. También le consultó qué se ha pensado hacer en este plan para el abandono del aislamiento, si hay ya un estudio al respecto. Y finalmente, ¿qué piensa de este cobro a la gente y a las empresas en un momento en el que no existe liquidez en